Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué mensajes tienen que darte las cartas en este día de hoy. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Empezamos. Te ha saltado la carta del ataúd, que ahora te explico, el ancla y la carta de los niños o la niñez, ¿vale? Vamos a ver, empezamos por la carta de el ataúd y esto claramente nos está hablando, Dios no quiera, y tocando madera puede que te sientas un poquito mal, por lo tanto para estas cosas el médico, que necesites descansar, que necesites relajarte. Para el signo de Sagitario a partir del 19 de abril, que nos estamos acercando ya y claramente para estas cosas no hay a partir sí o sí del 19, que puede que esté sucediendo de antes. A partir de esa fecha en general te vas a tener que cuidar sí o sí, no hay de otra. No hay de otra. Por ejemplo, a mí me llega, por lo que es mi carta natal, me llega en las Navidades. Para la gente que me sigue hace un rato sabe que siempre en diciembre me pongo un poquito mala porque es que no me queda de otra, tengo que cuidarme. Y ahora pues te vas a tener que cuidar sí o sí. Esto es como si de repente me siento un poquito así asá, voy a hacerme unas analíticas, ahí sí que me dicen que tienes, por ejemplo, Dios no quiera anemia, y ahí sí, empiezo a cuidar la dieta, empiezo a comer mejor, empiezo a cuidar muchas cosas. No es una cosa muy grande, no es una cosa muy grave que digamos, para nada, para estas cosas vuelvo a decir el médico, pero como guía nos está viendo algo muy grave, algo que tienes que cuidar de manera rutinaria, que digamos, cosa que está muy bien. ¿Vale? Cosa que está muy bien y a veces tienen que darnos estas cosas para que nos cuidemos. La carta del ancla, signo de Sagitario, estamos hablando de cosas que se quedan en tu vida por mucho tiempo, por lo tanto puede que en estos días quieras algo, adquirir algo, por ejemplo, que te va a quedar muchos años, como si es, por ejemplo, un ordenador, como si es una tele, ¿vale? Esta carta está hablando también de cierta estructura bastante buena que empieza a cobrar cierta situación que hay en tu vida, ya sea una relación o trabajo, una dieta, lo que sea, pero que es algo que le va a aportar a tu vida algo bastante bueno, ¿ok? Ya sea, como te he dicho, una mejoría, el hecho de que exista algo nuevo, no lo sé, es una carta muy, muy buena que ahora igualmente vamos a clarificar con un poquito de tarot. La carta de los niños, para la gente que tiene hijos, yo veo como que vas a estar cuidando un poquito más de tus hijos en estos días, por ejemplo, que te das cuenta de que no comes bien en ese sentido, pues a la hora que te da hambre no hay un orden y entonces pues dices, pues vale, que todos aquí que vamos a cambiar de dieta, por ejemplo, a lo mejor tus hijos necesitan de un ratito también como de descanso, o tú eres como que te vas a ver en una situación en la que te vas a quedar en casa o quieto por un ratito, como que a lo mejor vamos a hacer actividades, vamos a hacer manualidades, vamos a ver una película o algo así. Por lo tanto, sí que te viene bien, o al menos sí que te ayuda a mejorar estas relaciones. Las relaciones, yo veo que va a haber algo de compromiso en tu vida, ¿eh? Pero esto puede que tenga que ver con algo romántico de pareja, o simplemente con algo, vamos a decir, que te van a decir, se te viene algún tipo de acuerdo laboral, algo así, aplícalo a tu situación, pero que esto está hablando claramente de compromiso laboral o el que sea. Como los eclipses están llegando a dar en el eje de Aries Libra, las relaciones en general, todas las relaciones van a verse afectadas. Esto no significa que van a ir a peor. A ver, la que tiene que ir a peor claramente va a ir a eso. Pero en general renovar gente nueva y socios nuevos, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, ¿qué te dice este tarot? Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Como siempre, te vuelvo a recordar, ¿vale? Quédate con lo que resuena contigo, lo que no, pues ya está, vamos a dejarlo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, te dejo por aquí mi número y en la caja de descripción también. Vamos allá, empezamos. Es que te saltan aquí cartas, ¿eh? El As de Bastos, el 7 de Copas
que ahora ya sacamos más. Empezamos por una carta que está hablando del autocuidado personal. ¿Vale? Lo que hemos dicho. También como para algunos de vosotros en este día de hoy y mañana, como que estás un poquito atento a los asuntos de tus hijos, estás haciendo más de mamá o de papá. En general es una energía de mamá, pero si eres un hombre, pues haces este tipo de cosas, ¿ok? En casa, con tus hijos, el hablar, el hacer actividades. Es una energía de mucha receptividad también, pero que te está diciendo en este día de hoy y mañana hay que llevar las cosas con cierta diplomacia, ¿vale? No estamos hablando de una energía falsa, ni mucho menos sencillamente vamos a tener la fiesta en paz, ¿vale? En tu horóscopo diario me parece que te había quedado algo similar, ahora no tengo los apuntes aquí, pero te había quedado algo similar, que no había que llevar las cosas a la impulsiva porque no mucho. Estás hablando con alguien que también a lo mejor que cuida de ti, que te hace de madre, ¿vale? A veces, como que si has comido bien, que cómo estás, que te ha dicho el médico, por ejemplo, y este tipo de cosas. Energía de fertilidad, que a partir de ya vamos a estar escuchando mucho de hablar de los niños, lo que es la fertilidad, cierta cosa nueva que va a salir en ese ámbito también, ¿ok? Por lo tanto es como que está este asunto también en auge. El as de bastos, signo de Sagitario, pues está hablando de tus energías, ¿vale? Yo te noto con mucha energía en este día de hoy y mañana te apetece hacer cosas, quieres hacer cosas. Es una energía de salir hacia adelante, pero con mucha confianza y mucha seguridad. Puede que estés recibiendo algún tipo de comunicación, una carta, un email, un WhatsApp, quizá, ¿vale? Algo bastante bueno, pero que también al mismo tiempo yo veo que tú eres el que se está comunicando con una persona, se está comunicando con alguien, signo de Sagitario, que estás enviando algo. Es como, bueno, que hace mucho tiempo que quiero hablar con esta persona o que hace días que no sé de ella, pues que voy a escribirle. Pero claro, con esta carta del 7 de copas es como que puede que en este día de hoy que no sepas cómo organizarte, que no es una confusión acerca de las cosas que hay. Es una energía de soñar, es una energía de estar así soñando con los ojos abiertos, pero que con el fin de llevar mejor esta situación, este día de hoy y mañana te están hablando sobre todo de prioridades, ¿vale? Porque a lo mejor aquí te estás autocargando de mucha cosa, como a lo mejor que te vas a regalar un ratito de relax y dices va a funcionar y hacerlo todo. Prioridades aquí, ¿vale? Y la cosa va a salir bastante bien, sencillamente pues organizarnos algo mejor y ya está. Con la carta de 9 de copas aquí estamos hablando de un bienestar, de una mejoría, de sanación, porque aquí hay alguien que ha tomado la acción correcta a la hora de mejorar de ciertas cosas. La carta de 9 de copas habla de este avanzar hacia adelante de una situación a otra, pero con mucha alegría, con cierto bienestar, con esta energía de me siento bastante bien. Esto es una carta que te está acercando a tu deseo, no sé cuál es, ¿vale? Aplícalo a tu situación, ya sea algo laboral, ya sea algo que le está sucediendo, por ejemplo, a tu hijo y claramente te va a gustar, como si es una beca, como si es que has sacado buenas notas, por ejemplo, en algo. Yo veo que al final de tu día, yo creo que te vas a sentir bastante bien con las cosas que están sucediendo, pero yo creo, si no es Sagitario, como que también tú aquí estás actuando con mucha sabiduría y estás actuando con muy buena energía desde el no implicarme demasiado. En caso de que nos impliquemos demasiado, puede salir una confusión o puede darse una situación sin ninguna explicación. Es como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé si te ha pasado alguna vez como que te quedas, ¿pero qué ha pasado? Bueno, pues pueden darse, que a lo mejor tú estás muy bien, pero lo que hay a tu alrededor no lo está tanto, cada uno con su energía. Un 2 de espadas, signo de Sagitario, aquí estás recibiendo una llamada. Sí, estás recibiendo una llamada, pero esta llamada como que va a significarte algo bueno. Vamos a pasar un tiempo de calidad, vamos a pasar un tiempo agradable, un rato agradable, ¿no? Vamos a salir, vamos a tomarnos algo, lo que sea, pero que claramente este avance, a partir de tus acciones, tú dejas a alguien atrás, tú dejas algo atrás, ¿ok? Pero que también está hablando de estas situaciones en las que si tú ves que esta situación me es complicada, algo me es complicado, entonces, signo de Sagitario, no vayas a afrontar esta situación de manera muy rápida, ¿vale? Porque te está diciendo que las medites antes, que pienses antes en lo que quieres hacer. Habrá que tomar una decisión a partir de cierto afrontar que, digamos, Dios no quiera un cara a cara que lo va a cambiar absolutamente todo.
pero que al mismo tiempo te recuerdan aquí la diplomacia. ¿Por qué? Pues porque claramente si te dice esto es porque si te metes en un afrontar o en una conversación con una persona así puede que suceda algo raro, ¿vale? Puede que se dé una situación que no queremos y ya está. En fin. Aquí está pidiendo que vayamos con cierto sigilo, que digamos, ¿ok? O sea, que no te está diciendo, ay, no, que hay que tener miedo, no, pero que hay que tener la conciencia esta de que no tengo que buscarme situaciones con esta persona. Por ejemplo, vamos a suponer que hay alguien que está a tu alrededor que está buscando a que hagas algo con el fin de, yo qué sé, de quejarse al jefe o lo que sea, alguien chivato, como decimos. Pues no vayas a darle el gusto, porque en este día de hoy y mañana las afrontaciones no van a salirte bien. Te lo digo como tal, no van a salirte bien, ¿vale? Hay días que sí, porque más adelante sí que se está viendo como realmente vas a ganar esto y bastante bien, pero no vayamos a causar situaciones que ahora mismo pues no tienen esa pinta de salir bien. Así que tiempo al tiempo, cuidado con las quemaduras tontas en este día de hoy y mañana, signo de Sagitario, ¿vale? Dios no quiera, en la cocina o haciendo lo que sea. Vamos a ver ahora un susurro de los ángeles. Qué rápido ha salido esto. Y la carta te está diciendo que confíes en el hecho de que tu deseo está a punto de materializarse, Sencillamente es el momento idóneo. Hay algo que se ha dado, hay algo que está hecho, vale, pero que muchas veces nos dejamos llevar por la impulsividad, nos dejamos llevar por, me da rabia este hombre o esta mujer hoy y vamos a cerrar esto. Entonces, pues no es el momento, ¿vale?, de afrontar, pero sí que es el momento de llevar ciertas acciones a cabo a la hora de querer acercarnos más a cierto deseo. Como te he dicho antes, te estás acercando, te estás alejando de algo complicado, pero no me estoy alejando de ti, pero al mismo tiempo discuto contigo, porque eso no va a salir, ¿vale? Tú sigue por tu camino y todo va a estar de perlas. Ya lo verás, está a punto. Yo creo que ya se manifiesta en tu día a día. Yo creo que ya se está dando. Incluso a veces como que dices, ¿y esto qué tiene que ver? Esto no rebusques mucho en estas cosas que tú no entiendes, porque así se empieza a dar menuda cosa que se está dando en tu realidad. Algo bastante hermoso. Así que el tiempo al tiempo y vas a ver que todo va a estar muy bien. Si te ha resonado algo de esto, signo de Sagitario, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.